y espero que el Señor nos hable a todos en esta mañana. La verdad es que estamos ya a mediados del mes de enero de este nuevo año y los días, no sé si os parece a vosotros, han pasado volando, ¿verdad? Y la verdad es que mirando todo lo que nos pasa, mirando este virus que todavía tenemos en cierne y mirando que muchas veces esto nos puede afligir, nos puede quitar la paz o puede hacer lo que sea, y aunque se propague muy rápido, nuestra mirada, hijos de Dios, tiene que estar puesta en lo que Él ha hecho en nosotros. Nosotros somos hijos de Dios y nuestra mirada tiene que estar puesta en Dios. No en los acontecimientos que tantas veces nos pasan, sino tener puesta nuestra confianza en aquel que nos ha redimido, en aquel que nos ha salvado, en aquel que nos ha comprado. Y la verdad es que mirando tal vez todos estos años en los cuales tal vez hemos vivido muy alegremente, deprisa, corriendo, no sé si haciendo un balance tal vez de tu vida y de mi vida, tal vez podríamos decir, ¿no nos ha faltado un poquito más de Dios y un poquito menos de todo lo que nos rodea o de todo lo que podemos tener? La verdad es que, aunque el futuro no se presenta muy halagüeño, humanamente dicho, nuestro futuro es maravilloso. Amén. Y el pasado que podemos tener mirando atrás, podemos mirar que toda nuestra historia, la historia de la humanidad, está en las manos de Dios y que no hay nada que no acontezca que Dios no quiera y que Dios no quiera que suceda. Y me gustaría mirar un poquito hacia el pasado, a un pasado tal vez bastante lejano para nosotros, pero que al mismo tiempo ese pasado lejano que me gustaría mirar expresa nuestro futuro, y es mirar el nacimiento de un rey que ha nacido. Muchos esperaban a ese rey y lo esperaban como la solución de todos sus problemas. No nació en una casa real, aunque su sangre era de linaje real. Tal vez, he dicho tal vez y está mal dicho, aunque su sangre era de linaje real, era la más real y la más pura que había. Y yo creo que todos sabéis de quién quiero hablar en esta mañana. Y aunque intentaron pues hacer que su nacimiento no siguiera adelante, porque intentaron matarlo y sus padres tuvieran que huir de su población, de donde había nacido, hacia un país extranjero, podemos ver que todos estos acontecimientos, aunque muchas veces parezcan que son como impredecibles, todo estaba preparado por Dios. Al igual que todos nuestros tiempos están preparados por Dios. Porque no hay nada que, como he dicho, que no ocurra sin que Dios lo sepa. Porque Dios lo sabe todo. Y me gustaría ir al único de los evangelios donde relata la historia de unos magos que vienen desde lejos, desde Oriente, de mucho más a Oriente, tal vez de la zona de Babilonia, para adorar a un niño recién nacido, para adorar a aquel que iba a ser no tan solo el rey de los judíos, sino el rey de reyes y señor de señores, el rey de la humanidad entera. Y aunque la lectura que yo voy a leer es un tanto distinta a la que en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, se narra, porque del nacimiento de Jesús hay dos versiones, por decirlo así. Una, la que vamos a leer del Evangelio de Mateo, donde los magos vienen para adorar y traer presentes a Jesús. En la otra, en la de Lucas, vemos que es totalmente distinta, pero complementaria, que es cuando los ángeles, un ángel se revela a los pastores, la gloria de Dios inunda ese lugar y de repente después al rato hay no sé lo que serían centenares de ángeles, tal vez miles de ángeles
que empiezan a adorar y bendecir el nombre de Dios. Y aunque estas dos versiones son maravillosas, son totalmente complementarias. Y me gustaría hacer una oración y después leer el texto en el que nos vamos a basar en esta mañana. Señor, te damos gracias por tu palabra y queremos que tú nos hables nuevamente a cada uno de nosotros, Señor. Tú sabes nuestras necesidades de verdad, Señor, no las que podemos pensar, creer que tenemos, Señor, sino aquellas que solamente pueden ser suplidas por ti, Señor. Y queremos que tú nos hables en nuestra mente, en nuestra alma, todo nuestro ser, Señor, y que nos ayudes a ser hacedores de esta tu palabra, Señor. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Leemos en el libro de Mateo, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y la adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Amén. La verdad es que es un relato maravilloso que nos presenta un hecho histórico y un acontecimiento sobrenatural acerca del nacimiento de nuestro Salvador y Rey. Y es que se tenía que cumplir una serie de profecías acerca de la venida del Mesías, acerca del nacimiento del Mesías. Y la verdad es que, indagando, hay casi como 300 profecías acerca del nacimiento de Jesús, acerca de la venida del Mesías. Y esas profecías, voy a leer solo 4 de ellas, que hablan acerca del nacimiento de Jesús, de lo que tendría que hacer después. Fijaos que están escritas hace más de 700 o 800 años. Es increíble que con tanto tiempo, profecías que estaban escritas en este libro llamado la Biblia, tuvieron su origen en el nacimiento de ese niñito que iba a ser nuestro Mesías, nuestro Salvador, nuestro Rey y Señor. Fíjate, la primera es la que encontramos en Isaías, una de entre muchas, Isaías 7:14, que nacería de una virgen. Dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Miqueas, capítulo 5, versículo 2, nos habla de que nacería en Belén. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Jeremías, capítulo 31, versículo 15. Así ha dicho el Señor: voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Esta es la matanza de los niños que hubieron, que cuando Herodes mandó matar a todos los primogénitos nacidos en ese tiempo. Es lo que la gente celebra como los santos inocentes en nuestros tiempos, ¿verdad? Vaya barbaridad. Pero bueno,
Oseas capítulo 11, versículo 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Es decir, tuvieron que huir los padres de Jesús a Egipto y de Egipto fueron llamados para volver otra vez a Nazaret para que se cumpliera lo predicho por los profetas. Y la verdad es que para los pastores, para los magos, fue algo increíble que pudieran llegar a conocer este Mesías, este Rey de Reyes, este Señor de Señores que nació. Y me gustaría hacer una pregunta hacia todos los que aquí estamos. ¿Qué es lo que significa el nacimiento de Jesús para ti y para mí? ¿Qué es lo que significa? ¿Hacer una celebración un día determinado? Yo creo que para todos los que aquí estamos significa que un día nació en nuestro corazón, que trajo vida y nos hizo conocer lo que a nuestros ojos estaba escondidos y se reveló en nuestras vidas. Y pasamos de no conocer a Dios, de no conocer a Jesús, a llegar a conocer a Dios por medio de Jesucristo. Y Él se reveló en tu vida y en mi vida y nos hizo ser a ti y a mí hijos de Dios. Y eso trajo ilusión, entusiasmo a nuestra vida. Trajo hambre y deseo de conocer más de Dios. Y yo creo que es así, ¿verdad? Trajo ese entusiasmo, esa ilusión, esas ganas de saber más de ese Dios que se reveló a nuestras vidas. Pero mirando todo esto, podemos seguir haciéndonos una pregunta. ¿Tenemos la emoción y el entusiasmo de los pastores? ¿Tenemos la persistencia de los magos? Caray, no sé si se te ha ido el entusiasmo. No sé si se nos ha ido la perseverancia. Sabemos que todo aquello fue una revelación sobrenatural que jamás volverá a pasar, pero esa manifestación sobrenatural que pasó en ese momento, en nuestra vida podemos tener tantas experiencias sobrenaturales cuando nos acercamos a Dios, cuando hablamos con Dios, cuando leemos la palabra de Dios. Fíjate, nos dice que una multitud de ángeles aparecieron alabando a Dios. Y en el lenguaje actual del libro de Lucas, capítulo 2, versículo 14, decían los ángeles en esa aparición tan grande de ángeles, decían: gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra para todos los que Dios ama. Alababan a ese niñito que había nacido, a ese Mesías, a ese Salvador nuestro. Y la verdad que todo esto trajo una revelación sobrenatural a nuestra vida cuando conocimos a Jesús. O lo conocimos porque si no, el conocer a Jesús, el experimentar la vida de Jesús, ha sido una revelación sobrenatural como la que ellos tuvieron. Porque la palabra de Dios dice que tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Mira, si vamos directamente a la Biblia, a Efesios, al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 5, dice: aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y sigue diciendo: por gracia sois salvos. Y qué verdad tan grande, por gracia somos salvos. Si no fuera por Jesús, si no fuera por la acción del Espíritu Santo que nos abrió el entendimiento, seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados, lejos de Dios. Y sabes una cosa, desgraciadamente, aunque Cristo vino a nuestras vidas y nos salvó, seguimos viviendo en un cuerpo de pecado. En un cuerpo en el cual hay una lucha constante contra nuestra carne. Porque nuestra carne aborrece las cosas de Dios. Es así, hermano, nuestra carne aborrece las cosas de Dios. Pero nuestra alma y nuestro espíritu ama las cosas de Dios. Y hay una pelea
dentro de nosotros, una dualidad que compite la una con la otra. Yo no sé si tienes esta batalla interna, en la que nuestro espíritu no está a manera de las cosas de Dios y nuestra carne desea las cosas de este mundo. Yo creo que en los hijos de Dios es algo normal. Y normalmente tiene que ganar las cosas del espíritu. Pero si esta lucha no ocurre en ti, tendrías que preguntarte, ¿soy un hijo de Dios? Si tu carne no te dice, haz esto, y tu espíritu te dice lo contrario, no lo hagas, porque está mal, deshonra a Dios con ello. Si no hay esta lucha en nosotros, algo está pasando en nosotros. Tal vez, a lo mejor no seamos hijos de Dios. Mira, vamos a la palabra de Dios. Romanos capítulo 7, versículos del 19 al 25. Fijaos lo que dice Pablo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hay esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y ante esto, que es una verdad, podremos decir, pues, si nuestra carne peca, dejémonos llevar de ninguna manera. ¿Cómo nos vamos a dejar llevar por algo que quiere nuestra destrucción? Todo lo contrario, intentaremos ir a aquello que quiere bendecir, traer sanidad, traer restauración a nuestra vida, acercándonos más a Dios. Es el proceso de la santidad progresiva. Es decir, de ir apartándonos cada vez más de las cosas de esta vida, de las cosas que nos rodean, para acercarnos cada vez más a las cosas de Dios y que Dios nos ayude. Porque a veces olvidamos que Dios nos ha llamado a ser santos. Y cada uno de nosotros va a tener una lucha durante toda nuestra vida hasta que Dios nos llame delante de su presencia. Y durante toda nuestra vida tendremos que luchar contra las cosas que a nuestra carne le gusta y con las cosas que a Dios le gusta, para inclinar nuestra vida más y más a las cosas que a Dios le gusta. Y para que nuestra carne cada vez muera cada vez más y más. Ojalá tengas esa lucha. Porque si tienes esa lucha, habla en nuestra vida de que somos hijos de Dios. Aunque podemos muchas veces estar dormidos o insensibles a las cosas de Dios. ¿No te ha pasado a ti alguna vez estar dormido? Saturados por las cosas de este mundo y a veces encontrándonos viviéndonos para el mundo y para nosotros. Y es que tú y yo podemos decir, pero es que estamos en el mundo. Pero no vivimos para el mundo. Desde que fuimos escogidos como hijos de Dios, ya no vivimos para el mundo, ya no vivimos para nuestro deleite, ya no vivimos para las cosas de este siglo, de este momento. Tenemos que vivir para Dios. Y que Dios nos ayude para vivir para Él, ¿verdad? Porque muchas veces podemos olvidarnos por completo de Dios y de lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Y yo me pregunto, ¿se nos fue el entusiasmo de ser hijo de Dios? ¿Se fue el anhelo de buscar las cosas de Dios? ¿Se nos fue el fervor de vivir para Dios? Mira, una de las cosas más a nuestra mano que tenemos para conocer más a Dios es la palabra de Dios. Es leer la palabra de Dios. Y ahora yo pregunto, generalmente todos hacemos 3 comidas al día, ¿verdad? Otros hacen 4 o 5, pero generalmente todos desayunamos, comemos y cenamos, ¿verdad? Y esto es por norma y lo llevamos a rajatabla.
Yo me pregunto, ¿tenemos por norma el leer la palabra de Dios? ¿O la leemos cuando nos acordamos? ¿O la leemos cuando estamos mal? ¿O la leemos cuando estamos en problemas? Mira, si yo leo la palabra de Dios una vez al mes, hay algo que no funciona en mí. Si yo leo la palabra de Dios cada 15 días, hay algo que no funciona en mí como hijo de Dios. Y tenemos que mirárnoslo, porque son síntomas peligrosos. Si no leemos la palabra de Dios en meses, algo malo está pasando en nosotros. Y si hace años que no leemos la palabra de Dios, es que a lo mejor simplemente somos unos religiosos, convencidos, pero no convertidos a Dios. Y necesitamos convertirnos a Dios. Y hoy es un buen día para ello, para convertirnos a Dios con todo nuestro corazón. Podemos estar dormidos espiritualmente o podemos estar muertos. Aunque la palabra de Dios al morir espiritualmente y al estar dormido es lo mismo. Y sabes una cosa, necesitamos despertar si estamos dormidos y volver a tener el fervor, el entusiasmo y el anhelo que teníamos en un principio. Pero a lo mejor tú piensas que esto que estoy diciendo de estar muerto o dormido son cosas que son dichas por mí, pero yo te voy a ir a la palabra, a Efesios capítulo 5, versículos del 14 al 18, que dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y fíjate cómo sigue diciendo, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Sigue diciendo, no os embriaguéis con el vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Amén. Y sabes una cosa, yo cuando estoy muerto, cuando estoy dormido, pienso que estoy muy bien, pienso que estoy muy a gusto, pienso que nada me va a pasar, pero simplemente es que estoy dormido. Y puedo tener sueños, y puedo tener pesadillas y pensar que todo es maravilloso en mi vida, pero si soy un hijo de Dios, yo no puedo estar dormido, tengo que estar despierto, porque la palabra de Dios así me lo dice, que necesito despertar y que los días son malos. Y fíjate, si Pablo decía ya en ese momento que los días son malos, ¿cómo no van a ser más malos en nuestro tiempo? Porque la venida del Señor está mucho más cerca que en los tiempos de Pablo. Pero sobre todo creo que hemos perdido de vista algo que es maravilloso, y es el ser llenos del Espíritu Santo. ¿Sabes una cosa? Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. No tenemos que ser convencidos de la palabra de Dios. Tenemos que vivir la palabra de Dios. Tenemos que pedir, Espíritu Santo, que moras en mí, quiero ser lleno de ti. Quiero vivir para ti. Quiero honrarte en mi andar, en mi vivir, en mi trabajar. Eso es lo que necesitamos. Ser llenos del Espíritu Santo. ¿Sabes? Pablo, yo creo que aquí hace una diferenciación muy grande, porque muchas veces esa diferencia muy grande cuando dice ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? ¿Que a los que está hablando no tenían el Espíritu Santo? Porque está hablando a nuestros hermanos en Éfeso. Ellos eran cristianos, ellos tenían el Espíritu Santo, pero no tenían el ser llenos del Espíritu Santo. Por lo cual, Pablo les está haciendo una invitación, sed llenos del Espíritu Santo. Tenéis el Espíritu Santo, pero no tenéis la unción y el poder del Espíritu Santo. Y tenemos que anhelar y buscar eso, el ser llenos del Espíritu Santo. Que Dios nos ayude a tener esa hambre y esa sed, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a brillar, a no ser indiferentes, a no ser conformistas, sino a pedirle, Señor, quiero ser lleno del Espíritu Santo. Espíritu Santo, que moras en mí, quiero que llenes mi vida por completo. Los magos, después de un largo recorrido, llegan a donde está Jesús. Jesús ya había nacido. En ese momento no hay pastores, no ángeles, no hay ángeles cantando, alabando a Dios, pero sí hay una estrella
que les ha guiado hasta el lugar donde ellos estaban. ¿Sabes una cosa? Cuando de camino a la búsqueda de Jesús, llega un momento, por lo que podemos entender en la palabra de Dios, que pierden de vista esa estrella que les estaba guiando. Y claro, llegan a Jerusalén. Y cuando llegan a Jerusalén, nos dice la palabra de Dios que pasa una gran conmoción en la ciudad de Jerusalén. Supongo que no sé cuántos magos serían, si 2, si 4, si 3, si 8, si 12, no lo sabemos. No sabemos tampoco el séquito tan grande que ellos llevaban tras de ellos, pero lo que podemos ver es que en Jerusalén esto conmocionó a la ciudad, conmocionó al mismo Herodes, y fueron a preguntar a Herodes: ¿dónde está el rey de Israel? Caray, ¿sabes una cosa? Herodes el Grande, que no era natural de Israel, sino que era natural de Edom, compró su reinado, por decir así, o su posición política a los romanos. Era un gentil, por eso no sabía nada de un nacimiento de un rey. No sabía nada de una estrella que iba a guiar a unos magos. No sabía nada de lo que en las escrituras ponían. Y por eso manda buscar a aquellos que sí saben. ¿Sabéis quiénes eran los que sabían de todo esto? Los que conocen la palabra de Dios. Los sacerdotes y los escribas. Ellos sabían dónde iba a nacer el Mesías, pero Herodes no. Porque Herodes no conocía nada de las cosas de Dios. Y la verdad es que, ¿sabes? A mí también me sigue hablando esto. ¿Conocemos a Dios? ¿Conocemos su palabra, como he dicho anteriormente? ¿Conocemos lo que Él desea para nuestras vidas? ¿Conocemos lo que va a acontecer dentro de poco o dentro de mucho? Como estos astrólogos, ¿estamos mirando hacia arriba para ver qué eventos son los que están ocurriendo, para saber si la venida del Señor está más cerca que nunca o no? La verdad es que lo que sí sabemos es que incluso hasta los magos sabían de la palabra de Dios. ¿Sabes? En el libro de Números, en el capítulo 24, el versículo 17, hay una profecía de que saldría estrella de Jacob. Bueno, vamos a leerlo si queréis. Que dice: lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Caray, una profecía acerca de una estrella, acerca de un nacimiento que vendrá para derribar la obra de maldad. Para el cumplimiento de esa profecía de Génesis, de que Él pisaría la serpiente y que Él sería herido en el calcañar, pero que en Él sería el cumplimiento de todas las escrituras. La verdad es que a partir del versículo 11 vemos que están llegando a la casa y ven a Jesús y ven a María y empiezan a adorar a ese niñito, regalándole 3 presentes: oro, incienso y mirra. El oro es el regalo que se hacía a los reyes, era un símbolo de realeza y de autoridad. Estaba apuntando lo que ese niño es y será. No tan solo el Rey de Reyes y Señor de Señores, no tan solo el que iba a ser el Rey de Israel, sino el Rey de toda la humanidad. Al ofrecerle el oro era una señal de sometimiento a un niñito recién nacido.
Y sabes, yo creo que muchas veces pensamos que podemos ayudar a Dios, que podemos traerle presentes, como estos magos. Pero sabes una cosa, Él no necesita nada de nosotros. No necesita nada de ti, no necesita nada de mí, no necesita que yo venga aquí a predicar, no necesita que venga nadie a tocar la música ni a cantar, no necesita que vengas. Él no necesita nada de ninguno de nosotros. Pero sabes una cosa, nos ha brindado el privilegio de ser útiles para darle gloria a Él. Nos da ese privilegio de venir y compartir la palabra de Dios, ese privilegio de venir y de poder tocar un instrumento, de cantar, ese privilegio de que vengas para escuchar la palabra de Dios, para que le adores, para santificar el día de descanso delante del Señor. Nos ha dado esos privilegios, nos da el privilegio de ofrendar y de diezmar. Caray. No necesita nada, sigo diciendo, no te necesita nada, no necesita tu dinero, no necesita tu tiempo. Pero nos da ese privilegio. Y ante ese privilegio, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a querer ser útiles para Él? Espero que sí, que todos queramos ser útiles para que Dios sea glorificado en nuestras vidas y para que Él reciba todo honor, toda gloria y toda honra. Incienso se utilizaba para perfumar y ambientar. Se ofrecía como una ofrenda hacia Dios. Y ellos estaban reconociendo que ese niñito era humano, pero era divino. Era un símbolo de adoración a Dios. ¿Sabes? En el santuario tenía que ser quemado ese incienso todo el día, desde la mañana hasta la noche. Y ese incienso hablaba de las oraciones que suben como una ofrenda agradable delante de Dios. Y ojalá nuestras oraciones, nuestras alabanzas, nuestra adoración suba delante de Dios como ese incienso agradable a Dios. Que Dios nos ayude a ello también, ¿verdad? La mirra. No tan solo están reconociendo a Jesús como Rey y Señor, sino también como su Salvador. Era una forma profética, esta ofrenda, de hablar de que la vida de ese niñito acabaría de una forma tal vez trágica, que su vida sería partida, pero que su vida sería para ensalzar la gloria de Dios y para reconciliar al hombre con Dios. La verdad es que la mirra es lo que se ponía para los muertos, para que olieran bien, para que estuvieran perfumados. Esta mirra que le ofrecían anunciaba todo el padecimiento de nuestro Salvador y Rey, pero también toda la gloria que por ello Él iba a recibir y nosotros íbamos a vivir con Él. Porque, como se dijo este viernes, vamos a ser coherederos con Cristo Jesús de algo que se nos está guardando. Porque el Señor, dice la palabra de Dios, ha subido a preparar moradas para ti y para mí. ¿Sabes? Ya no hace falta buscar un piso de alquiler, ya no hace falta hipotecar toda una vida. El Señor nos está reservando un lugar para ti y para mí en el reino de los cielos, y esto es maravilloso. Y sabes, viendo toda esta panorámica de entusiasmo, de alegría, de seguridad, ¿qué vamos a hacer tú y yo? ¿Vamos a seguir durmiendo? ¿Vamos a salir de aquí como si esto no lo hubiésemos escuchado, no lo hubiésemos oído? ¿Vamos a conformarnos con vidas mediocres, carentes de vivir en el Espíritu? ¿O vamos a perseverar para honrar y glorificar a nuestro Rey? Que en este año que vamos a comenzar, o que estamos comenzando, nuestra vida sea
una ofrenda de olor grato hacia Él. Vamos a acabar con una oración. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos perdón, Señor, por habernos dormido, por haber perdido el entusiasmo, las ganas tal vez de servirte, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a recobrar todo eso, Señor. El ánimo, la ilusión, las ganas, el deseo, el entusiasmo, el querer más de ti, el querer leer la palabra de Dios, el querer ser llenos del Espíritu Santo. Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque nuestra carne no quiere nada de eso, Señor, pero dentro de nosotros, en nuestra mente, en nuestro ser, hay un anhelo y un deseo de querer decirte, Señor, danos más y más de ti, Señor. Glorifícate en nuestras vidas, Señor, y danos más y más de ti, Señor. Gracias te damos, en tu nombre, Jesús. Amén.